Bien, ahí estoy en línea nuevamente, ¿no? Entonces, como les comentaba a ustedes, el día de hoy vamos a enfocarnos básicamente, en esta semana, mejor dicho, vamos a enfocarnos básicamente en tres aspectos importantes, ¿no? Por un lado, el entorno virtuales de aprendizaje. Es un poco hacer una breve introducción acerca de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Y cuáles son esas plataformas educativas y sistemas de gestión de aprendizajes de LMS que nosotros encontramos, ¿no? El día de mañana, como les comenté, vamos a trabajar en el diseño instruccional de entornos virtuales de aprendizaje, es decir, a planear los contenidos, a planear la estructura del curso y todas las lecciones que tengamos que hacer, así como su evaluación y retroalimentación, ¿verdad? Y la siguiente clase estaríamos trabajando básicamente con la plataforma Google Classroom. La idea es aplicar los conocimientos teóricos que nosotros hemos visto en el diseño de un curso virtual en Google Classroom, ¿no? Entonces son los contenidos que vamos a nosotros a trabajar. Entonces, para aquello nos hemos planteado este objetivo, ¿no? Que diseñemos, el objetivo es diseñar y crear entornos virtuales de aprendizaje adaptados a las necesidades de los estudiantes y los objetivos educativos, ¿no? Considerando los aspectos de la organización, es decir, considerando los aspectos de un diseño instruccional más claramente, ¿no? Eh, y empiezo a ustedes planteándoles tres preguntas que me gustaría que luego las respondamos una vez que terminemos la conferencia, ¿no? Primero, ¿será hoy imprescindible el uso del EBA en el aula presencial o virtual? Es la primera inquietud que les dejo, ¿no? Segundo, ¿es posible la enseñanza sin la intervención del tutor? Y tercero, ¿cuáles serían las competencias del tutor en un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son los que vamos a irlo a despejar con la conferencia y que posteriormente les pediré las reflexiones de cada uno de ustedes. Bien, iniciamos un poco definiendo algunos elementos importantes del entorno virtual de aprendizaje o conocidos como EVA, ¿no? Primero hay que entender que un entorno virtual de aprendizaje es un ambiente virtual. Es un ambiente virtual donde se genera un proceso de enseñanza. Este ambiente para nosotros será un ambiente web en que tanto los docentes y estudiantes interactúan en la plataforma a través de los recursos digitales para generar un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Básicamente, en un entorno virtual de aprendizaje, la interacción física no existe, es totalmente virtual porque la interacción está entre el estudiante con los contenidos, el docente con los contenidos, ¿no? Y a través de sistemas de comunicación que tienen los entornos virtuales de aprendizaje, ¿de acuerdo? Un entorno virtual de aprendizaje se puede llevar a cabo tranquilamente una gran cantidad de actividades educativas que el maestro lo diseña. Sí, por eso les decía, tenemos que desarrollar esa competencia también del diseño instruccional, ¿no? Y por supuesto, un entorno virtual de aprendizaje nos ayuda a superar las barreras del espacio y tiempo. Esto implica de que en un entorno virtual de aprendizaje, en ese ambiente virtual de aprendizaje que está en la red de Internet, básicamente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Es decir, el estudiante podrá acceder a todos los recursos educativos y a la planificación académica que se haya desarrollado en ese curso virtual. Entonces, es una de las facilidades y características que tiene un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, un entorno virtual de aprendizaje para nosotros básicamente se constituye un espacio en línea, ¿no es cierto?, de objetos y recursos digitales que han sido ensamblados y que tienen una intencionalidad pedagógica, ¿no es cierto?, de proporcionar un aprendizaje formal.
Entonces, en ese entorno virtual de aprendizaje, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a presentar la información básica de nuestro curso, vamos a presentar los contenidos que se va a desarrollar en nuestro curso, vamos a plantear tareas y actividades que tiene que desarrollar el estudiante. Y estas tareas pueden ser sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Este concepto de sincrónico que significa en tiempo real, es decir, en una clase en vivo podría desarrollar actividades de aprendizaje y asincrónicas en actividades desconectadas, es decir, en un tiempo afuera, no necesariamente en interacción con el docente, ¿no? Y por supuesto, en un entorno virtual de aprendizaje, la interacción y la comunicación es un aspecto muy importante a través de los distintos canales de comunicación, ¿no? Como los foros, como los chats, como los sistemas de videoconferencias que se pueden generar para resolver dudas e inquietudes en un entorno virtual de aprendizaje. Bien, entonces, un entorno virtual de aprendizaje, en definitiva, como ustedes pueden observar, primero va a tener siempre una finalidad educativa, es decir, cuando usted diseña un curso, tiene un objetivo, tiene un resultado de aprendizaje que usted quiere alcanzar. Y en función de eso, usted básicamente va a diseñar toda la información y esa información básicamente puede ser variada, ¿no? Como yo les comentábamos a ustedes, la información puede estar en un formato multimedia, es decir, en texto, sonido, video, imagen, animación, etcétera, ¿no? Hay que entender también que nuestra aula virtual va a tener una información conectada a través de hipertextos o hiperenlaces, lo cual nos puede llevar de una información a otra, de un sitio a otro sitio, ¿no? Sin perder la estructura del aula virtual, ¿no? Nuestro entorno virtual de aprendizaje debe ser interactivo. Esto implica de que tenga elementos de diálogo y de interconexión con nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto también con otros usuarios como grupos colaborativos que nosotros lo podamos diseñar para generar actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es lo más importante que nosotros tenemos y estos son los rasgos más importantes que deberíamos entender que al momento de diseñar un aula virtual o un curso virtual, debemos tener presente estos factores fundamentales que van a ayudar a entender y a diseñar nuestra aula virtual. Entonces, nuestro entorno virtual online o nuestra aula virtual online básicamente va a estar compuesto por contenidos multimedia, ¿verdad? Va a estar compuesto por un conjunto de actividades que las vamos a diseñar y esas actividades pueden ser, por ejemplo, desarrollar algún proyecto, crear algún blog, redactar ensayos, resolver problemas, ¿no es cierto? Elaborar un portafolio educativo, producir algún objeto de aprendizaje, ¿no? Y también, por supuesto, cuando nosotros hablamos de un sistema de comunicación que debería tener los foros, los videochats, el correo electrónico y la red social propiamente son parte también de un proceso que podemos integrarlo en nuestro entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, el contenido multimedia que habíamos comentado puede estar desarrollado básicamente en un aula virtual, puede estar desarrollado básicamente en un libro electrónico, tranquilamente hecho como objetos de aprendizaje, sí, en Excel Learning, videos lecciones o llamados masterclass, sí, que son videos de clases que se pueden desarrollar. Pueden estar el contenido también hecho en mapas conceptuales, pueden estar hecho en infografías, ¿no es cierto? Pueden estar programadas en enlaces o links que pueden tener nuestro recurso. También animaciones que las podemos insertar en diferentes momentos y espacios. Y por supuesto también el tema de realidad aumentada, también realidad aumentada o simuladores que también podemos incorporar a nuestra aula virtual. Es decir, como ustedes pueden ver, nuestro entorno virtual de aprendizaje viene a ser ese ambiente en el cual nosotros vamos a generar un proceso de aprendizaje e interacción con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, estos son los elementos fundamentales con el cual nosotros vamos a trabajar en nuestro diseño instruccional. Cuando yo hablo ya de empezar a diseñar nuestro aula virtual, les estoy planteando a ustedes que vayan pensando en ese tema, en ese curso, en ese tema o curso que vamos a diseñar, en esos contenidos multimedia que vamos nosotros a emplearlo, en esas actividades que tendremos que diseñar para que el estudiante interactúe con el contenido, ¿no es cierto? Desarrolle, practique, haga cosas interesantes, ¿no? Y también, por supuesto, qué medios de comunicación social vamos nosotros a emplear para poder ayudarles a resolver las dudas e inquietudes que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esto es un aspecto fundamental que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Quisiera, luego de terminar esta conferencia, voy a hacer a proyectar un video
de Arieto García, donde nos habla acerca de los entornos virtuales de aprendizaje, la importancia que tienen estos entornos. García Arieto es uno de los pedagogos e investigadores muy relevantes en lo que significa educación virtual y a distancia y en línea, ¿no? Así es que es uno de los personajes más importantes que tiene y ha escrito importantes obras referente al tema de la educación en línea, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar nuestro entorno virtual de aprendizaje con las características que hemos mencionado hace un momento, sí, es muy importante que tengamos que nuestro entorno virtual de aprendizaje, que vayamos a diseñar ese entorno virtual para la educación básica, para cualquier nivel que sea, sí, es necesario que nosotros tengamos en cuenta ciertas características fundamentales, ¿no? Primero, como la accesibilidad y flexibilidad. Es decir, también generar recursos accesibles y adaptables a las necesidades de los estudiantes. Eso es muy importante, ¿no? Que, que nuestros recursos sean interactivos, que generemos contenido con una dinámica importante, tanto como el video, como la animación, la imagen, ¿no es cierto? La realidad aumentada pueden ser elementos que motiven la participación y la actividad de nuestros estudiantes, ¿no? También es muy importante entender que nuestro EVA es un espacio de personalización del aprendizaje porque el estudiante va a tener su propio portafolio de aprendizaje y va a ir asumiendo las responsabilidades de su avance y progreso en el aprendizaje, ¿no? Importante también que nuestro entorno virtual de aprendizaje va a tener incluido una variedad de recursos y materiales educativos. Es muy importante que nuestros recursos sean variados, que incorporemos textos, que incorporemos el video, que incorporemos animación, que incorporemos imágenes en tercera dimensión, incorporemos podcasts en su momento determinado, que podamos interactuar con blogs, que podamos interactuar con códigos QR, ¿no es cierto? Que podamos interactuar con simuladores en nuestro propio entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto, es muy importante que la retroalimentación y la evaluación formativa sea un elemento muy importante, ¿no? Es muy importante que estos espacios de evaluación formativa sean retroalimentados de manera oportuna y en los tiempos establecidos dentro de el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en definitiva, ustedes van a ver que un entorno virtual de aprendizaje tiene que ser muy interactivo, tiene que ser muy flexible y adaptarse a las necesidades de los estudiantes, no a nuestras necesidades como maestros, sino más pensando en el estudiante, ¿no? ¿Cómo le gustaría que el estudiante acceda a los diferentes tipos de recursos y cómo interactúe con esos recursos, ¿no? Ser escalable, esto implica de que nuestro curso podrá ir creciendo permanentemente con nuevos y variados recursos, ¿no? De tal manera que podamos ir desarrollando todo ese sistema de conocimientos que se encuentran planificados en ese currículum, ¿no? Y por supuesto, recordemos también a ustedes que un entorno virtual de aprendizaje maneja parámetros estandarizados, ¿sí? Eso es lo bueno, indistintamente de cuál plataforma nosotros utilicemos. Los entornos virtuales de aprendizaje manejan estándares, es decir, existe para cada recurso, existe el mismo recurso que puede ser utilizado en cualquier parte de nuestro curso, ¿no? Existe formas, tamaños y actividades y tareas que son las mismas para todos los cursos, ¿no? Indistintamente, como digo, repito, indistintamente de la plataforma que me encuentre yo utilizando. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tienen los entornos virtuales de aprendizaje en la educación básica? Yo creo que ustedes van a lograr una mayor motivación y participación de sus estudiantes, ¿no? No necesariamente, como decíamos, solamente en la virtualidad. Yo creo que las clases presenciales pueden tranquilamente adaptarse a espacios virtuales en momentos oportunos en donde usted tendrá que determinar el espacio adecuado para que inserte ese tipo de tecnología, ¿no? Otro de los elementos fundamentales es que a mí me va a permitir, me va a permitir que mis estudiantes empiecen a desarrollar esas competencias autónomas, ¿no es cierto? Que empiecen a mirar sus responsabilidades como un objetivo propio de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo también yo creo que les va a permitir a ustedes ampliar sus horizontes. ¿Por qué?
porque el tener un entorno virtual de aprendizaje a mí me permite ya tener una planificación estructurada y que el siguiente año la puedo reutilizar. Y eso es lo bueno de estos cursos virtuales, que ese material puede ser reutilizado, claro, puede ser también actualizado y mejorado, pero ya tienen diseñado y eso permitiría básicamente llegar con todo el sistema de conocimientos de sus estudiantes, ¿no? Y facilita también la labor del docente. Bien, ¿cuáles son las plataformas que nosotros vamos a utilizar en un entorno virtual de aprendizaje? Bueno, existen plataformas de software comercial y de software libre, ¿no? El plataforma de software comercial son aquellas plataformas que tienen un costo para su instalación e implementación, ¿no? Y dentro de esto ustedes van a ver que tenemos plataformas como Blackboard, como Fieldglass, como eCollege, como Blackboard mismo, ¿no? Sí, y Schoollogic también, que son plataformas de pago que tienen que tienen una estructura y un diseño instruccional fantástico, ¿no? Y elementos interactivos muy buenos, en tercera dimensión inclusive, ¿no? Pero también tenemos las plataformas de open source o de código abierto, es decir, que son, básicamente son plataformas de acceso libre, no gratis, de acceso libre, que se puede utilizar que se puede utilizar de manera libre y abierta, y pueden ustedes modificar y personalizar cada una de esas plataformas, ¿no? Entre ellas yo destaco algunas plataformas que de pronto ustedes ya lo conocen. Si en el caso nuestro utilizamos Moodle, que es la plataforma institucional que tiene la universidad y la mayor parte de universidades del país, porque nosotros optimizamos recursos, no podemos invertir tanto dinero en plataformas como Blackboard, que está sobre los $80,000 la implementación, ¿sí? Entonces tenemos plataformas como Atutor, por ejemplo, que es similar a Moodle, Chamilo, que es una plataforma también muy importante y dinámica. Tenemos ClaroLine, tenemos Doqueos, tenemos también Google Classroom, que es otra de las plataformas que vamos nosotros a trabajar. Son gratuitas y de acceso abierto, que nos permitirá cumplir con los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Entonces, estas son algunas de las plataformas. Sí, Ingeniero, por favor. Sí. o sea, la política está de punto en otros países, por ejemplo, en Alemania, Inglaterra, entonces, estas modalidades que usted me dice, perdón, que usted habla, son gratuitas. Me parece que la política de Estado debe cambiar en nuestro país. Ojalá que de pronto el nuevo gobierno pues implante eso, ¿no? Que también el pueblo o sea, se destruya y de pronto despunte lo más importante. Sí, sí, claro, como decíamos, cuando son plataformas open source, significa son abiertas, y ahí ya depende simplemente de la creatividad de los líderes educativos que puedan implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Básicamente lo que vamos a requerir es un servidor y el software especializado, y con eso se podía montar tranquilamente cualquier curso que ustedes desean, ¿no? La política está abierta, el decreto 1014, me parece, promueve el uso del software libre, y básicamente todas las instituciones del Estado están obligadas, sobre todo cuando no hay soluciones informáticas de pago, podemos utilizar el software libre, ¿no? Entonces yo creo que está abierto ahí la posibilidad, ya depende simplemente de las instituciones, ¿no? Sobre Ingeniero, todo, pero también hay limitaciones al respecto, por ejemplo, en los bancos, en las instituciones financieras, por ejemplo, el Excel. O sea, de Office, de Microsoft, está implementado y de pronto si quieren implementar situaciones así, pues tiene que pagar. En cambio, software libre es gratuito. Pero hay claro, limitaciones de aspecto, hay limitaciones bastante. claro, las limitaciones pasan por el tema presupuestario en todas las instituciones, pero hay soluciones libres que se las puede implementar. Entonces, yo te estoy mencionando que aquí tienes un montón de soluciones libres que tú las puedes implementar directamente. Y este momento le Así estoy es. diciendo este momento le estoy diciendo yo a ustedes, a ver, ¿cuánto les va a costar a ustedes implementar un Google Classroom? Nada. Lo único que vamos a necesitar es el conocimiento, ¿no es cierto? Y el diseño instruccional que diseñemos para poder montar nuestro curso. No nos va a costar nada, ni a la institución ni a ustedes. Vamos a personalizarlo nosotros. Es decir, existen herramientas en las que tenemos que aprovechar su potencial y hacer de beneficio para terceras personas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo nuestro. Dije, una consultita, ¿el Canva es pagado o es como software libre? Canva también es software libre, también Canva es software libre, una herramienta muy buena que se está utilizando sobre todo en educación en línea, ¿no? Bueno, 100%. una pequeña
situación nomás, yo por ejemplo, para hacer la situación, el tema que usted nos envió de las comparativas de los boletos de estudios, yo utilicé el Canva, pero yo, bueno, ¿será que de pronto me falta más afianzar en ese aspecto, más a ahondar? Y yo de pronto descargué un Canva supuestamente gratuito, pero en el momento de pronto de convertirlo, ¿no? La aplicación, lo que hice en la modalidad, en el tema que usted nos envió, convertirle a PPT, o sea, PowerPoint, no me permitió. De pronto me dijo que, bueno, ahí salió en el cuadro de diálogo, ¿no? Que de pronto tengo que cancelar a través de la tarjeta de crédito, no sé cuántos dólares y listo. Entonces, más bien le convertí solamente en PDFs, por eso que le envié en PDF el trabajo al EBA. Eso nomás dije. Sí, Washington, tampoco confundamos Canvas, yo te hablo de Canvas. Canvas es otra plataforma Canva, LMS. Canva. No, no, Canvas es otra Canvas es plataforma. otro, sí, sí, Canva, Sí, sí, Canvas Canva. es otra plataforma open source para crear y montar cursos en línea, ¿no? Es otra Exactamente. Sí, yo me plataforma. equivoqué, Sí, Canva es Canva. sí, sí, por favor. Bien, entonces, las plataformas educativas de sistemas de gestión de aprendizaje que nosotros acabamos de mencionar, básicamente, ¿no es cierto?, facilitan todo lo que significa generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Son plataformas que en sí integran un sistema de videoconferencias, integran herramientas de foros, blogs, wikis, redes sociales, ¿no es cierto? Y que brinda sobre todo la facilidad para desarrollar un trabajo colaborativo y que a través de estas herramientas se pueda generar la interacción con los estudiantes, ¿no? Y entre los propios docentes, ¿no? Utilizando distintos recursos educativos en línea. Sí, entonces, estos recursos en entornos virtuales de aprendizaje básicamente han potenciado la educación y han potenciado básicamente la mayoría de estudios de aprendizaje electrónico o educación virtual o educación en línea, como nosotros lo habíamos mencionado en la unidad uno de estudio, ¿no? Estos tipos de plataformas básicamente, ¿no es cierto?, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno totalmente virtual, ¿no? Se adaptan al ritmo del aprendizaje del estudiante. Esto implica que el estudiante en cualquier hora, minutos, segundos, días, etcétera, puede acceder a toda la información necesaria, ¿no? Otro de los aspectos importantes es que aquí tiene acceso y se democratiza la información. Es otro de los principios fundamentales en este tipo de educación, porque los estudiantes ya no tendrán que pagar ningún costo por algún libro, pues lo tienen ya, todos esos recursos lo tienen eh, preformateado, diríamos así, preformateado en contextos multimedia, en contextos basados en hipertextos u otros elementos, ¿no? De tal manera que este tipo de educación básicamente promete que ser la revolución educativa en los próximos años en el sistema educativo, tanto de la educación básica, tanto la educación superior, ¿sí? Institutos básicamente vemos que va a tener una proyección bastante fuerte en los próximos años, es decir, los maestros estaremos ya familiarizados ya con este tipo de experiencias educativas, ¿no? Entonces, en definitiva, un sistema de gestión de aprendizaje denominado LMS, básicamente usted va a tener que diseñar contenidos interactivos, va a tener que participar en actividades colaborativas, realizar retroalimentación con sus docentes. Inclusive también muchas plataformas educativas ya no realizan analítica del aprendizaje, que es otra tecnología que permite dar seguimiento al estudiante, nos permite determinar con facilidad cuántos estudiantes realizaron una tarea, cómo gestionaron su tiempo, cómo está el rendimiento del estudiante, ¿no? Inclusive predecir si un estudiante está en situación de abandono o de pérdida del periodo académico, ¿no? Entonces son plataformas ya con sistemas inteligentes que ayudan a tomar decisiones importantes a los administradores educativos, ¿no? Otro tema fundamental que los famosos LMS como Moodle o como Blackboard, es decir, entre plataformas de acceso abierto y de pago, básicamente tienen las mismas funcionalidades independientemente. Lo único que va a cambiar son el diseño de interfaz que pueden tener en una segunda o tercera generación con sistemas mucho más integrados
¿sí? Y recursos con entornos en tercera dimensión, ¿no? Creo que esas son las diferencias, pero en cualquiera de esas plataformas usted va a tener que organizar los contenidos, va a tener sistemas de comunicaciones en línea, va a tener la entrega de tareas, va a tener calificaciones y un registro de calificaciones y generación de los informes de calificaciones como para sus estudiantes, ¿no? Va a poder integrar recursos multimedia y herramientas de colaboración como los foros, como los sistemas de videoconferencias como chat también que se puedan generar a lo largo. Es decir, vienen integrados un conjunto de herramientas, ¿no? Y por supuesto, uno de los elementos claves para que una plataforma tenga una buena experiencia de aprendizaje, básicamente tiene que estar enfocados en principios LP, LXP, que significa plataformas de experiencia y de aprendizaje, ¿no? Que esas plataformas tengan accesibilidad y diseño universal. Es decir, hoy en día las plataformas también tienen este principio fundamental que pueden ser también pensados para estudiantes con discapacidad visual, ¿sí? Para estudiantes con discapacidad visual o física también, está pensado en las plataformas, también se adapta a las plataformas, ¿no? La interoperabilidad e integración, hoy más que nunca, la mayor parte de casi todas las aplicaciones y plataformas LMS pueden ser interoperadas con cualquier tipo de recursos digitales, es decir, con canales de YouTube directamente, puede ejecutarse en la plataforma virtual, no en el canal de YouTube, puede como una página web, como un blog, pueden integrarse directamente hacia esas plataformas, ¿no? La personalización es un tema muy importante. Aquí esto implica de que cada estudiante tiene su propia cuenta de usuario, puede acceder y observar el avance y progreso de sus estudios, ¿no es cierto?, de sus calificaciones, de sus materiales, ¿de acuerdo? Puede mirar su evaluación, ¿sí? Los distintos formas de evaluación y las retroalimentaciones que se puede generar en el proceso, ¿no? Y por supuesto, también herramientas que les permita interactuar y colaborar en el aprendizaje. Son principios básicos y fundamentales, pero que este tipo de, cualquiera de las plataformas que habíamos mencionado, tienen que cumplir con estos principios del LXP, ¿no? Con estos principios de experiencias de aprendizaje. Son estándares establecidos para que las plataformas cumplan con esos roles fundamentales. ¿De acuerdo? En cualquier plataforma, usted va a encontrar también que se encuentra ya integrado parte de la propia plataforma, ya sistemas de conferencias como Zoom o como la herramienta también que les di, Jitsi en línea, ¿no? Sí, puede encontrar foros de discusión, ¿no es cierto? Puede usted asociar y que se pueda crear sus propios blogs directamente en su entorno virtual de aprendizaje, wikis también directamente en su entorno virtual de aprendizaje y por supuesto asociar a un conjunto también de redes sociales que les permita interactuar con sus estudiantes. Es decir, tienen un conjunto de herramientas que les puede ayudar. Sí, en definitiva, y terminando ya esta primera parte, podemos mencionar que un entorno virtual de aprendizaje viene a ser un espacio web, ¿no es cierto? Un diseño web que básicamente tiene una estructura pedagógica, una estructura tecnopedagógica, llamémosla así, en donde podemos diseñar todos los cursos con objetivos muy claros de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta aquí en este primer aspecto, muchas gracias.